Dios les bendiga, buenos días, es un placer compartir con ustedes un culto más, un servicio dominical de la Iglesia Centro de Acción Fe Unida. Estamos reunidos para alabar y glorificar el nombre de Dios, para que Él sea dándonos la fortaleza. Vamos a darle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia y por todo lo que Él hace. Amén. Bendito Padre Celestial, queremos venir en esta mañana delante de ti, agradecidos por tu bondad, por tu presencia. Darte las gracias, Señor, aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Señor. Sabemos que tú todo lo haces o lo permites con un propósito, Señor. Queremos venir y rendirnos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu bondad, por tu misericordia. Reconociendo, Señor, que en ti tenemos esperanza, que tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y levantamos nuestras manos en señal de agradecimiento por las cosas maravillosas que tú haces, Dios. Gracias por tu bondad infinita y porque solo tú eres el Santo de Israel, Dios. Te damos gracias, Padre, por tu bondad y por este tiempo que podemos compartir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto poder compartir un tiempo más. Estamos hoy transmitiendo desde el hogar este culto dominical. Y quiero seguir la misma continuación que estamos hablando acerca de las doctrinas bíblicas. Estamos estudiando la doctrina de Dios. Y al estar estudiando la doctrina de Dios, vamos a ver cómo la presencia de Dios se glorifica, se hace manifiesta en cada una de nuestras vidas. Y hoy la semana pasada hablábamos acerca del nombre de Dios y su esencia. Habíamos visto el tetragramatón, que vamos a hablar un poco más adelante, y veíamos cómo el nombre de Dios es esencial para el conocimiento de como cristianos, reconocer que Él es el eterno, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él es el que existe y existirá por siempre. La Biblia contiene literalmente cientos de diferentes nombres y títulos que se le ofrecen a Dios, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esos nombres han ocasionado que muchas personas hablen de los nombres de Dios. Yo prefiero llamarlos sobrenombres, porque es un nombre que se le pone al nombre de Dios, o sea, se le agrega al nombre de Dios. Mi nombre es Emerson Eduardo Pérez. Muchos me conocen como pastor, me dicen licenciado, me dicen papi. Algunos me llaman Emerson, otros me llaman Edu, otros me dicen Eduardo. No importa cómo lo digan, lo importante es el aprecio o la forma como se dirigen a mí. Y lo mismo cuando nos dirigimos a Dios. Dios tiene un nombre. El nombre de Él es Yo soy el que soy. Y ese fue el nombre que Dios dio a Moisés en Éxodo capítulo 13, verso 14, como podemos verlo. Dios le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel, el gran yo soy me envió. Yo soy el que soy. Esa es la evidencia. Y en esto en el hebreo significa ser, esencia, el eterno, la autoexistencia de Dios, el que existe por siempre. Porque Él es el Dios increado, el Dios que existe desde antes de la creación, el Dios que permanece con nosotros y el Dios que vivirá por la eternidad. A este nombre del tetragramatón se derivó cuando los 70 judíos piadosos que hicieron la traducción de la Septuaginta, del hebreo al griego, ellos vieron aquí que tenían un problema para traducir, y era que el alfabeto hebreo no tiene vocales, carece de vocales. Entonces ellos agregaron vocales. Cuando ellos llegaban al nombre de Dios, el nombre de Dios para ellos era tan sagrado que ni siquiera lo podían nombrar, y lo nombraban o lo decían Adonai. Y en otros aspectos ellos no solo no lo nombraban, sino que además que cuando estaban haciendo la transcripción y en el proceso de ir haciendo la transcripción estaban traduciendo y ahí se encontraban con el nombre de Dios, ellos iban, dejaban ahí las cosas, se iban, se bañaban, se cambiaban de ropa y volvían nuevamente a volver a escribir. Era la reverencia que tenían al nombre de Dios. Y también de esto, ya cuando le ponen las vocales en el tetragramatón, queda como Yahweh. Y la versión latinizada, que sería Jehová, ¿sí? Vendría a ser Jehová la versión latinizada. Y ellos comienzan a hablar, y el nombre que tal vez más usamos nosotros para Dios es el nombre Jehová. Y quiero que me acompañen con sus Biblias, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Si tal vez no puede abrir su Biblia, vamos a tenerla aquí en la pantalla para que usted pueda leerla juntamente con nosotros. Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Amén. Entonces leemos lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme con la lectura, por favor. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es conocido como el Shema.
oye, escucha, Israel. ¿Sí? Elohim, ¿sí? Es uno. Tu Dios es uno. Y igual en Daniel capítulo 9, verso 14, se da a conocer Dios como como Señor. Y varias traducciones, cuando se encuentran con este nombre ponen Señor, pero siempre haciendo el realce en mayúscula, ¿sí? Ponen Señor con mayúscula, por diferenciarlo de Adonai, ¿sí? Esto de la palabra Jehová y todo lo que nosotros podemos ver o conocemos acerca del nombre de Dios, este nombre especifica la inminencia presencia, ¿sí? Yahweh está presente, Jehová está presente, ¿sí? Adonai está presente, y este nombre es accesible acerca de aquellos que invocan la liberación. Si me acompañan por favor al Salmo 107, el versículo 13, puede leerlo. Dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Sí? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Vean, hoy es un tiempo de que muchos hemos doblado nuestras rodillas, hemos clamado a Dios. Gente que antes no oraba, hoy está orando. Gente que antes decía, no, la oración no vale, hoy está doblando sus rodillas, clamando a Dios. Y mucha gente espera que pasen situaciones así, situaciones adversas, situaciones con problemas, para acercarse a Dios. No esperamos que vengan otros males para acercarnos a Dios. Todo el tiempo busquemos a Dios, ese Dios de Israel, el Dios que perdona. ¿Sí? Si algo tenemos que decirle, Señor, perdona los pecados de esta humanidad. Porque es por esos pecados que tal vez estamos así. Son consecuencias de nuestros propios pecados, pero Él es un Dios de perdón. Si leemos el Salmo 25, el verso 11, ya lo tienen todos, vamos a leerlo. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi pecado. Y Él va a perdonar nuestro pecado, el pecado de la humanidad, el pecado que muchos han estado padeciendo, haciendo cosas malas. El Señor va a perdonar nuestros pecados y debemos tener esa plena seguridad. Y en Salmos, el 31, el verso 3, dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Por amor de tu nombre, por amor del nombre de Dios, ese nombre poderoso, ese nombre que nos llena, que nos fortalece. Ese nombre es el que nos va a dar la fortaleza para seguir encaminándonos y seguir confiando en el poderoso nombre del Dios de Israel. Ese Dios que nos ha llenado y nos sigue guiando con su presencia. Otro de los nombres que se le atribuye a Dios o que se le dice a Dios es Dios proveerá, que significa, o decimos Jehová Jireh, ¿sí? Pero es interesante cuando miramos la palabra Jireh. ¿Qué significa esta palabra? El Señor proveerá. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 22, y quiero que analicemos, y usted analice conmigo este capítulo, y qué es lo que significa proveerá. Dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Si nosotros analizamos el contexto en el que se escribe esta frase, o en la que Abraham menciona esta oración, recordemos, él la noche anterior, o hace 3 noches, él no podía dormir, él estaba en angustia, estaba afligido, porque Dios le había dado una orden. Le dijo que tome a su hijo, a Isaac, a quien tanto amaba, y lo lleve a un monte donde él iba a indicar, y en ese monte que le ofrezca en sacrificio. Y cuando Dios le dice eso a Abraham, Abraham inmediatamente cumple. Yo me imagino la noche anterior a salir, Abraham ahí meditando en su cama, sin poder dormir, y tal vez su esposa al lado, ¿no?, preguntándole, Abraham, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y él no podía decirle a ella, no, nada, tranquila mujer, mañana salgo a un monte que Dios me dirá y voy a sacrificar a Isaac. Y él me imagino que para nada le dijo eso. Él estaba con esa angustia solo, él estaba carcomiéndose en esa angustia por dentro. Y fue al lugar donde Dios le había dicho, dijo a sus siervos
esperan aquí, entre tanto que el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Pero yendo por el camino, su hijo le dijo: Padre, he aquí la leña para el holocausto, el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Yo creo que se le hizo un nudo en la garganta a Abraham y siguió caminando. Llegó el momento del sacrificio, lo puso en el sacrificio. Y este es un acto simbólico. En una de esta semana también hablábamos, en una de estas clases entre semana también lo había dicho, en la que estamos estudiando acerca de las fiestas judías. Si usted puede, el link quedar aquí en la descripción para que ustedes vean las fiestas judías. En la segunda parte es cuando hablamos de este tema de Abraham e Isaac. Hay un tema en teología que se llama tipología. ¿Qué es la tipología? Es cuando nosotros estudiamos los tipos y el antitipo. Un tipo es algo que representa a algo que sucederá más adelante. Por ejemplo, en el caso del tabernáculo que Dios dio a Moisés, el tipo es el tabernáculo, el antitipo es la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Cuando vemos a Moisés como libertador del pueblo de Israel, Moisés es el tipo y Cristo es el antitipo, el que nos libertó a nosotros, el que nos liberta. En este caso de Abraham, yo he visto que mucha gente se confunde. Primero, el tipo, dicen que el tipo de Abraham, dicen que es el Padre, estamos en lo correcto. El tipo de Isaac, dicen que es Jesucristo, y ahí es cuando está el problema. Recordemos la historia otra vez. Abraham iba a sacrificar a su hijo, su único hijo. El pueblo de Israel son el pueblo escogido, los hijos de Dios. Cuando leemos nosotros Juan capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o potestad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, usted y yo somos hijos de Dios. Y estaba ahí Abraham en el sacrificio, listo para sacrificar a su hijo Isaac. Pero de repente vino un ángel del cielo que le dijo: Abraham, no toques a tu hijo, porque Dios ha visto que le temes. De pronto Abraham volteó a ver y ahí estaba un cordero. Estaba un cordero enredado sus cuernos entre la maleza. Y el cordero, que es el símbolo de Cristo, él fue el que tomó el lugar de Isaac. Isaac somos nosotros. Los que debíamos haber muerto somos nosotros. Pero sin embargo, Dios se proveyó de sacrificio. El que iba a morir era Isaac, su hijo, pero Dios mismo se proveyó de sacrificio. Entonces, cuando usamos esta palabra que dice: sí, yo no tengo dinero, Dios me va a proveer, sí, nos va a proveer, pero la esencia más grande o el valor más significativo de esta palabra, Dios proveerá, es que Dios se proveyó del cordero para la salvación. Dios se proveyó. Jesucristo en la cruz del Calvario, Él fue el cordero que murió en mi lugar. Él fue el cordero que derramó su sangre preciosa para que yo tenga salvación. Él fue el cordero que derramó su sangre en aquella cruz para que usted pueda ser salvo hoy día. Para que usted pueda decir: Señor, te doy gracias, porque en ti he encontrado la salvación. Ese es el verdadero significado de Dios proveerá. Y de hecho, Dios provee para nuestras necesidades. En este momento de que estamos pasando, muchos han visto la mano poderosa de Dios proveyendo para sus vidas, proveyendo. Y yo estoy orando para que Dios provea las necesidades de cada uno de los hermanos del Centro de Acción Fe Unida y aún de todos los cristianos en el mundo y de la gente que no tiene. Hay mucha gente que tal vez por situaciones adversas a su vida, gente indigente, abuelitos que tal vez vivían solos, no tienen que comer en este encierro. Oremos por esas personas. Si usted conoce a alguien que está cerca de usted, que está viviendo en esta condición, que Dios toque su corazón y haga la función del samaritano y vaya y ayude a estas personas. Se rinda ante la presencia de Dios y pueda colaborar con aquellas personas que no tienen. Y ahí sí podemos decir: sí, Dios le proveyó a esa persona. Recuerdo algo interesante que alguna vez escuché y decía que una mujer estaba orando, tenía 2 hijos y los 3 estaban ahí orando. Al parecer parece que esta mujer vivía sola con sus hijos y no tenían que comer. Y había solo ahí en la mesa un poco de una agüita y un poco de arroz con frijol y no tenían más.
Y mientras estaban orando ellos, pasó un borracho por su ventana, por la ventana de la casa. Y cuando esta mujer oraba y decía, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú eres mi Dios proveedor, eres el que provee para mis necesidades. Yo creo en tu gracia, en tu misericordia, Dios. Y aunque no tengamos nada que comer, tú serás, Señor, proveyendo para mis necesidades. Al oír eso, este borracho, un borracho, para variar, ateo, agnóstico, que no cree en Dios, que no cree en la presencia de Dios, dice, verán lo que le voy a hacer a esta mujer. Entonces dice que se fue a la tienda, armó una caja, y a la señora de los víveres le dijo, deme arroz, deme azúcar, deme fideo, deme esto, y lo llenó en la caja. Y este hombre decía, verán lo que le voy a hacer a esta mujer. Y cogió, puso la caja de los víveres en la puerta de la casa de esta mujer. Y cuando ella golpeó la puerta y este hombre se escondió, la mujer va y abre la puerta. Y cuando ve la caja, se mira a los lados, no había nadie, y coge la caja y ve que era víveres. Y ella mete y comienza a glorificar a Dios. Van a la ventana donde estaban sentados sus hijos. Dice, mis amores, Dios nos ha proveído, tenemos comida, démosle gracias a Dios. Y el borracho se asoma por la ventana diciéndole a esta mujer, hey, Dios no le dio, yo le di, les dice el borracho. Y la mujer vuelve a alzar sus brazos al cielo y dice, Dios, gracias, porque hasta este borracho utilizaste para bendecirme. Y así hace Dios, y Dios trabaja de esa manera. Dios hace cosas tan maravillosas, cosas tan hermosas, que nosotros debemos estar agradecidos por todo lo que Él es. Él proveerá. Otro de los nombres que debe estar latente hoy en día es Jehová Rafa. Jehová Rafa, el Señor que sana. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 15. Éxodo 15, y ya tienen Éxodo 15. Vamos a leer el verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero aquí hay una condición. ¿Cuál es la condición? Para que Él sea mi sanador, que yo cumpla sus mandamientos. ¿Usted quiere la sanidad de Dios? Acérquese a Dios, búsquele a Dios. Mucha gente se acerca a la iglesia por el Dios de los milagros, no por el Dios de los milagros, se acerca por los milagros, no se acerca por el Dios que hace los milagros. Muchas personas llegan a la iglesia, reciben la bendición y se van, desaparecen, no se les vuelve a ver más. ¿Cuál será la razón para que las personas tengan esta actitud y utilizan a Dios solo como un Dios bombero, un Dios que venga y apague el incendio y listo, se acabó? Cuando nosotros leemos, y otro de los pasajes que así mismo, hablando de esto de la sanidad, ¿sí? Yo he visto milagros en mi vida en cuanto a lo que es sanidad. Yo sé que usted ha visto muchas cosas en su vida, yo sé que Dios ha hecho milagros en cuanto a la sanidad y la seguirá haciendo. Muchos que están enfermos con esto del COVID-19, ¿cuántas personas han recibido tal vez un milagro de Dios? Tal vez la prensa nos saca eso, las noticias nos sacan eso, porque no les interesa reconocer la gloria de Dios. Si tal vez lo único que quieren tal vez hacer reconocer, sí, los científicos descubrieron la medicina para salvar a la humanidad, pero recuerden que cada científico, cada doctor, detrás de él está la poderosa mano de Dios para obrar. Por eso debemos orar y decirle, Señor, da sabiduría a los científicos, da sabiduría a los médicos que están tratando con los pacientes, Señor, protégelos, guárdalos, y que tu poderosa mano sea haciendo tu voluntad, bendito Padre. Otro de los textos también que se utiliza para la sanidad, pero que en ciertas ocasiones es mal entendido o tal vez mal interpretado, lo encontramos en Isaías, capítulo 53, el verso 5, vamos a leerlo, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero cuando dice aquí curados, no está hablando tanto en una sanidad física, lo está haciendo más bien en una sanidad espiritual, porque las llagas de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado y nos hace limpios, aceptos a Dios. Es la parte más importante que nosotros debemos rescatar de todo esto, que esa sanidad es para perdón de los pecados, para perdonar, y ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Otra de los nombres con los que se le conoce a Dios es Jehová Nisi.
Jehová es mi bandera, Él es mi estandarte. ¿Sí? O muchos dicen, el Señor es nuestro estandarte. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, verso 15. Amén. Si ya usted ya tiene su Biblia en Éxodo capítulo 7, verso 15, dice, el versículo 15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y esto significa Jehová o el Señor es mi bandera. ¿Sí? Moisés dio este nombre para resaltar a Dios. Si vemos en el capítulo, si usted puede leer el capítulo 7, en la antigüedad los ejércitos luchaban bajo una bandera que les identificaba, y era la identificación de su nación o de su tribu. Y el pueblo de Dios peleaba las batallas siendo su bandera Cristo. La bandera siempre era la que iba adelante. Y cuando Dios va delante de nosotros, nosotros tenemos victoria en su nombre. Y podemos decir, Señor, gracias porque tú plantas bandera de victoria. Aún en medio de este COVID-19, tú estás plantando victoria, Señor. Tú estás haciendo cosas poderosas. Y como dice 1 Timoteo 6:12, que el pueblo de Dios pelea la buena batalla de la fe constantemente, bajo la bandera del Señor de los ejércitos, el poderoso de Israel. Otro de los nombres que se le atribuye a Dios es Jehová Mahkadesh. El Señor santifica, o el Señor te hace santo. Levítico capítulo 20, el verso 8. El verso 8. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra. Y yo, Jehová, que os santifico. Él es el que nos santifica. Él es el que nos hace santos. Nosotros somos indignos de ser llamados santos. Somos indignos de acercarnos ante su presencia. Pero Él nos santifica, Él nos hace santo. Hay una confusión de la gente en cuanto a lo que significa ser cristiano o una persona que es entregada a Dios. Ser una persona que es entregada a Dios no es una persona perfecta, una persona que no comete errores, una persona santa, una persona cristiana, una persona que busca a Dios. Es una persona como cualquier otra persona, con problemas, con dificultades, con mal carácter, con emociones, como todos, pero que Dios nos ha ayudado a controlar esas emociones, que Dios nos ha dado fortaleza, nos ha dado la gracia para poder sostenernos en Él y tenerle a Él como nuestro sustento, y su Espíritu Santo es el que nos ayuda a que no salgan a flote todas las manifestaciones carnales que todos tenemos. Eso es ser santo. Santo es una persona que busca a Dios, a pesar de su humanidad, a pesar de que somos pecadores, buscamos a Dios, buscamos el rostro de Dios, y más aún aquellos que hemos sido perdonados, aquellos que Dios nos tuvo que sacar de lo más profundo para levantarnos. Darle gracias a Dios porque su amor es infinito, su amor es el que nos sostiene y el que nos lleva de gloria en gloria. La justicia de Dios es tan grande que Él, aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros para que tengamos vida eterna y para justificarnos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Hoy es una época en que el hombre, el ser humano, tiene que reconciliarse con Dios. Tiene que volver y ponerse a cuentas con Dios. Tenemos que ponernos y decirle, Señor, perdona nuestros pecados. Santifícanos en ti, Señor. Santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y tomando otro nombre de Dios en medio de esta situación, que viene también muy a lo que necesitamos, es Jehová Shalom. Shalom. El saludo de los judíos. Shalom. Shalom en Jerusalén. Y debemos orar por la paz en Jerusalén. Y Shalom significa, cuando vemos la palabra en hebreo Shalom, significa el Señor es nuestra paz. Y eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6. En el libro de Jueces, el capítulo 6, el verso 24. Y dice así: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Entonces aquí dice, Dios es mi paz. Y ese es el nombre dado por Gedeón a Dios, y el cual construye un altar para decirle, Señor, gracias. Gracias porque me das paz. El Salmo 29, el verso 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz.
¿Con qué bendecirá el Señor? Con paz. En un momento dígale ahí conmigo: Señor, yo tengo tu paz. En medio de esta aflicción, en medio de este problema, yo tengo paz. Porque tú eres mi paz, tú eres mi refugio, Señor. Tú eres el que me da esa confianza para vivir en ti confiado, ¿sí? Para vivir en ti agradecido. Otro de los nombres que se le atribuye a Dios, o que se le menciona, es Jehová Tzidkenu. Y esto significa: Jehová es nuestra justicia. Y quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, en el libro de Jeremías, capítulo 33, el verso 16. Jeremías, capítulo 33, el verso 16 dice: En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se llamará Jehová justicia nuestra. Solo Dios provee justicia para el hombre. En la última instancia que ha proveído ha sido en Jesucristo, que nos ha dado esa justicia, ha mostrado su justicia para con nosotros. ¿Quién se hizo pecado? Por nosotros. Cristo se hizo pecado por nosotros, para que en Él recibiésemos el consuelo, la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice que no hay rectitud fuera de la de Dios. La única manera que podemos ser justos es a Cristo. Es a través de vivir una vida que haga Dios, a través de la palabra, meditando la palabra de Dios, buscando la presencia de Dios, y ahí vamos a encontrar el nuevo nacimiento, y así vamos a poder vivir en la justicia de Dios. Otra de las, bueno, no tanto nombres, sino cosas que se le atribuye a Dios, y decimos: Él es el Rey. Decimos: Él es el Rey de los ejércitos, Él es el Rey de los cielos, Él es el Rey, ¿sí? Cantamos, ¿no? Él es el Rey, lleno de infinito poder. Él es el Rey, Él es el Rey. Y hay varios pasajes que hablan acerca de esto. Vamos a ver unos dos pasajes. El libro de los Salmos, el Salmo 10, el verso 16. Jehová es Rey, eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Siguiendo con los salmos, si nos avanzamos un poco y nos vamos al Salmo 47, el verso 2 dice: Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Él es el Rey, Él es el Rey de la tierra, Él es el que tiene el control. Ya les dije anteriormente, pero una de las cosas que yo he visto en medio de todo esto es que la tierra está respirando del ser humano. No hay smog, no hay contaminación. Veía unos videos en YouTube donde ciertos lugares, por ejemplo Venecia, donde el agua estaba transparente, estaba clara. Habían gaviotas y animales que estaban ahí, delfines que estaban cerca de las costas, y la naturaleza como que está alegrándose. Y por fin el hombre está dejando vivir en la naturaleza. Todas las cosas Dios las hace con un propósito, y tal vez es para que la naturaleza descanse, para que la naturaleza tenga paz. Él es el Rey, Él es el que dirige las cosas. Tal vez permitió que esta enfermedad se dé hoy aquí, permitió que esta enfermedad afecte nuestras vidas, afecte nuestra economía, afecte la salud de muchas personas. Muchos han muerto, pero simplemente podemos ver que la mano poderosa de Dios obrando en todo esto. Sí, la naturaleza debe estar dando gracias. Quiero que vayamos a 1 Timoteo capítulo 1. Por tanto, al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él no se puede negar. Por eso dice: por amor a su nombre. Y por eso Él siempre está fortaleciéndonos, pastoreándonos, guiándonos, que no nos falte nada. Él está cuidando nuestra provisión y está supervisando cómo estamos nosotros. Y Él nos ayuda, y debemos consolarnos y fortalecernos en Él, porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Que el Señor sea glorificándose en nuestras vidas, diciéndonos y nosotros reconociendo que Él es nuestro Dios, Dios todopoderoso, que nos llena, nos fortalece y nos levanta con poder y con gloria para fortalecernos y para llenarnos de su amor y su misericordia. Cuando decimos que Él es el Dios poderoso, el Dios todopoderoso, estamos diciendo que Él es el Shaddai,
el poderoso de Jacob. Génesis capítulo 49, el verso 24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Como vemos aquí, Él es la roca, Él es el poderoso, Él es el fuerte, Él es el pastor, el que siempre está ahí confiando con nosotros. Hay muchos otros nombres que se le atribuyen a Dios. Ahí vemos que Él es el creador. También la Biblia nos dice que Él es el anciano de días. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, el capítulo 7, los versos 9, 13 y 22, vemos ahí que Él es el anciano. Solo en estos 3 versos se encuentra que en los últimos tiempos, en referencia a Dios como el anciano de días. Y esto denota su eternidad. Cuando dice anciano de días, está hablando de la eternidad de Dios. Siempre ha existido, siempre existirá. Daniel ve al anciano de Dios con pelo y ropa blanca como la nieve, con un torrente de fuego que brotaba desde su presencia. Y ese es el que está ahí para sostenernos, y lo veremos algún momento cuando estemos en su presencia en la Nueva Jerusalén. Sabemos claro que Él es el creador, que Él es el que nos sostiene, Él es nuestro libertador, y debemos confiar y decirle: Señor, tú eres mi libertador, tú eres mi fortaleza, tú eres el que nos va a sacar de este problema del coronavirus, tú eres el que nos va a ayudar y nos va a guiar y nos va a llevar por sendas de justicia por amor de tu nombre, Señor. Confiamos en ti. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La forma plural de El o Eloah, que no está, como vamos a verlo aquí, que muestra la naturaleza trina de Dios. Desde la primera frase de la Biblia, el poder de Dios es evidente como el Elohim. Él crea el mundo con el poder de la palabra. En Génesis 1:26 describe la comunicación intertrinitaria. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ver ahí que dice, bueno, ahí, hablando un poco de esto, también quiero decirles, cuando dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hay mucha gente a veces se confunde. Cuando nosotros hablamos de que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, les voy a hacer un ejemplo. Tome una hoja y un lápiz y escriba una casa a su imagen. Es decir, a como usted se imagina, usted va a comenzar y va a dibujar la casa. ¿Sí? Entonces, cuando Dios dice, cuando la palabra de Dios dice que Él hizo al hombre a su imagen, es como Él lo quiso, como Él en ese momento lo pensó y lo formó y lo hizo al hombre. Y luego dice conforme a su semejanza. Que seamos semejantes a Él. Dios es amor, Dios es paz, Dios es consuelo, Dios es paciencia, Dios es todos los nombres que hemos visto que Él es. Dice, Dios le creó al hombre con esas características. Y aun cuando el hombre por naturaleza tenga esa perversidad, también tiene algo de Dios. Y debemos buscar ese algo de Dios que nosotros tenemos en cada uno de nosotros, porque Él nos hizo a su semejanza. Cuando habla aquí de la Trinidad, que en Génesis capítulo 7 también dijo, descendamos y confundámosles las lenguas, para que ninguno entienda el habla de su hermano. Y hay algo muy interesante, y quiero invitarle que en este día usted pueda leer el libro de Génesis, el capítulo 7, pero detenidamente. Y ahí, aprovechando que usted está con la hoja y el lápiz, hágase una idea, ¿cómo se imagina usted la Torre de Babel? ¿Sí? Algunos tal vez se imaginan una torre así, o tal vez así, o quizás así, y usted la dibuja. Pero si usted lee detenidamente, la Torre de Babel nunca la construyeron. Simplemente era un plan, un proyecto, y antes de que construyan la ciudad y comiencen a hacer la torre, Dios vino y les confundió las lenguas. Y léalo detenidamente. Estoy más que seguro que en estos momentos Dios está puesto sus ojos en nosotros, porque Él es el Roy, el Dios que mira, el Dios que ve. Génesis 16, el versículo 13, habla de la sierva de Sara, Agar,
que invocó a Dios por este nombre cuando el ángel del Señor se le apareció en la diestra. Y sola y desesperada después de haber sido expulsada por Sara, eso está en los versículos 1 al 14, el Señor le aseguró que él estaba consciente de su situación y quería de su hijo que iba a nacer una gran nación. De Ismael vino una gran nación. Y a veces Dios está mirando nuestro sufrimiento y tenga la seguridad que Dios en este momento le está viendo el sufrimiento que usted tiene. Tal vez hay muchas personas que tal vez por este momento de aflicción que tenemos por el coronavirus, o tal vez no lo está viendo en esta época, tal vez vea este video más adelante, pero está pasando momentos de aflicción, momentos de apremio. Yo quiero decirle que Dios le ve y Él conoce su aflicción y Él conoce su dolor y Él está ahí listo para sostenerlo, está listo para levantarlo. Él solo quiere manifestarse como ese Padre amoroso que Él es. En Isaías 64, el verso 8, vemos que la